Tectónicos, Hilando Fino y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires presentan el diálogo La multipolaridad, Trump y el estallido del orden de posguerra a 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a nuestra casa, la Casa de los Trabajadores de Prensa, la Casa del CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires y también de la FAPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Yo soy Irene Movici, soy secretaria de Relaciones Institucionales y Sindicales y bueno, venimos haciendo estos encuentros para ver si logramos entender un poco más en qué mundo estamos parados y cómo se relaciona con eso nuestro país, ¿no? Nuestro territorio. Agradezco mucho la colaboración de Tectónicos y de Hilando Fino y le doy la palabra a Gabriel. ¿No tiene un botón? Adelante. Ahora sí. Buenas tardes, yo soy Gabriel Weinstein de Hilando Fino, un programa que toca temas de geopolítica en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y voy a hablar muy cortito, no voy a hablar los 5 minutos asignados, porque tengo más ganas de escuchar que de hablar hoy. Ante todo quiero agradecerle acá a los invitados y también a todos los presentes que vinieron a acompañarlo. Esta charla o este diálogo es continuidad de una iniciativa que tuvimos el año pasado desde el CIPREVA, desde Hilando Fino, de hacer un curso sobre geopolítica y guerra híbrida que continuó con una serie de charlas a las que se sumó a la organización también Tectónicos, para poner en agenda de alguna manera y para aportar a la comprensión, por una cuestión de formación política, los temas de la geopolítica. Estamos hoy en una fecha muy especial, una fecha que tendría que ser una verdadera celebración, porque se cumplen 80 años de la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial ante el ejército soviético. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto que ha sido muy mal narrado, digamos. En realidad hay una gran distorsión en la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, como si los nazis hubieran sido derrotados por los yanquis, cuando en realidad las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial fueron libradas por la Unión Soviética. Moscú, Stalingrado, el Arco de Kursk, la toma de Berlín, todas las batallas que fueron definitorias. Cuando uno estudia un poquito la historia se da cuenta que Estados Unidos entró primero en un escenario absolutamente secundario, como fue África, después desembarcó con 40.000 soldados norteamericanos y británicos en Italia. Para dar una idea de las dimensiones, en la batalla de Stalingrado por parte del ejército soviético hay 2,5 millones de combatientes, y termina entrando en Normandía a pocos meses del final de la guerra, cuando ya estaba todo definido. No es para un juicio moral, digamos. El juicio moral en todo caso es sobre la narrativa falsa. Estados Unidos apostaba a que Alemania y la Unión Soviética y Europa pero particularmente Alemania y la Unión Soviética se autodestruyeran para afianzar su dominio sobre el mundo, superando al país que hasta entonces era la primera potencia, que era Gran Bretaña. En ese sentido, podemos decir que Estados Unidos ganó todas las guerras en las que participó en las películas. En realidad, en la mayoría de los conflictos posteriores no hay grandes batallas, no hay enfrentamientos entre ejércitos. Lo que hace Estados Unidos es masacrar población civil hasta que el enemigo se rinde eventualmente. Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, Irak son algunos de los ejemplos. El orden internacional que se establece en la
posguerra hoy entró en una crisis profunda. La multipolaridad cuestiona la hegemonía globalista estadounidense, el ascenso de China, el crecimiento de los BRICS, la aparición de nuevos liderazgos regionales, los nuevos lazos de unión entre los países, la centralidad de Asia, las iniciativas para establecer un nuevo tipo de relaciones basados en los principios de la Conferencia de Bandung de 1955, que son el respeto a la autodeterminación, la solución pacífica de controversias, la no agresión, la no injerencia en los asuntos internos, la igualdad, que serían un nuevo paradigma para las relaciones internacionales. Todo esto se hace no sin riesgos. Obviamente las políticas bélicas de la anglósfera intentan mantener la hegemonía unipolar por la fuerza. A todo esto, éramos pocos y cayó no me acuerdo quién cayó, se me olvidó la frase. Parió la abuela, ahí está. Y bueno, en este caso lo que parió fue a Donald Trump, que tiene la pretensión de restaurar el poder de los Estados Unidos y desarrolla una política muy extraña de múltiples enfrentamientos simultáneos. O sea, Trump se enfrenta con China, con el poder financiero globalista, con Canadá, con México, con Dinamarca por Groenlandia, con Latinoamérica por la inmigración, y conforma un elemento absolutamente disruptivo en el escenario internacional que a nosotros nos trae un problema, que es cada vez más difícil entender la situación que vivimos. Para abordar esto proponemos este debate. La idea es que tenga una dinámica particular. En una primera ronda cada uno de los participantes tendrá una exposición de 5 minutos para luego favorecer el diálogo y el intercambio también con intervenciones breves, evitando los monólogos. Y al final habrá un espacio para que participen los compañeros del público con preguntas. Muchísimas gracias. Sigue Néstor Regino. Bueno, les doy la bienvenida como parte de Tectónicos. Mi nombre es Néstor Restivo, junto con Gustavo NG editamos, y ahora voy a presentar a los panelistas que nos acompañan. También para enmarcar un poco el debate, y coincidiendo totalmente con Gabriel, yo avanzaría un poquito más, diría que el orden global ya está estallado, ¿no? El orden global de posguerra está estallado, y que hay, digamos, ¿por qué está estallado? Bueno, porque las organizaciones que surgieron en 1945 están agotadas. Está agotada Naciones Unidas, está agotada la Organización Mundial del Comercio, está agotada la Organización Mundial de la Salud y todas las demás. Y hago un chiste cuando digo esto, que también está agotado el FMI, si no fuera porque Argentina cada tanto lo sale al rescate, digamos, ¿no? Porque es también un banco de alguna manera, y sin clientes no podría funcionar, y ahí estamos nosotros para aportar, para auxiliarnos. Pero ese orden está agotado. ¿Y por qué está agotado? Bueno, por varias razones, pero lo que nos interesa discutir acá es que nos parece que hay dos grandes fuerzas que empujan a la aceleración de ese ocaso. Uno es, como mencionó también Gabriel, el tema del trumpismo, el tema de la extrema derecha internacional, del orden oligárquico que quieren implantar versus el orden democrático, y que además de llevarse puesta a la democracia, tiene una agenda, por supuesto, antidemocrática, anti-expansión de derechos, segregacionistas y hacia sociedades duales inviables, ¿no? Por eso quieren esa fuerza acabar con ese orden global que durante un tiempo les sirvió mucho, con democracias muy disfrazadas para acumular poder. Hoy eso ya no le sirve más a ese sector, que tiene como vanguardia a Donald Trump. Y la otra fuerza que también empuja al final del orden global es el sur global, o al orden liberal, perdón, posguerra, es el sur global, pero con otra agenda. ¿Por qué lo empuja hacia su final? Porque bueno, ese orden post-45 tampoco le sirvió al sur global, fue ninguneado. El ejemplo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial lo demuestra.
Recién hoy Rusia o China pueden dar, sobre todo China, una narrativa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial para ellos también, que aportaron más de 20 millones de muertos cada uno, infinitamente más que los propios europeos y ni que hablar que los estadounidenses. Pero ese orden global que empuja desde el sur y que creemos que su vanguardia son los BRICS, tiene por supuesto una agenda distinta a la de la derecha internacional, una agenda a favor de la multipolaridad, una agenda a favor de derechos, una agenda a favor de sociedades más integradas y donde las voces que nunca se escuchaban puedan tener un rol de igual a igual para discutir el mundo que se viene. En ese sentido, también en estos días se cumplieron 70 años de la conferencia de Bandung, que uno puede pensar como un antecedente, sobre todo desde la mirada asiática y africana. Pero en aquel momento esos países no tenían ni ahí la fuerza para imponer una agenda. Hoy sí, los BRICS tienen una voz y una fuerza para imponer esa agenda. Este choque entre las dos tendencias que hay y que coinciden en derribar el orden liberal, pero de distintas posturas, es lo que produce, entre otras muchas cosas, los conflictos actuales. El conflicto en Ucrania, o uno de los grandes factores que empujan esos choques de placas tectónicas, que por eso le pusimos el nombre a nuestro sitio. Ucrania, Medio Oriente agravado, lo que pasa en el centro de África, lo que eventualmente puede pasar en el mar del sur de la China, o la guerra comercial así llamada de Trump contra China. Es decir, me parece que esos dos mundos se están chocando, uno tiene una solución, entre comillas, de guerra, y otro tiene una solución de paz, de cooperación, aún con todas sus contradicciones y su diversidad. Dicho esto, me gustaría presentar a los panelistas que invitamos, que más que panelistas, como dijimos, es un diálogo, van a hablar 5 minutos cada uno y no más, después pueden redondear en 1 minuto, pero es para abrir el debate, ¿sí? Los participantes son Marisa Pinó, que es maestra en estudios de África por el Colegio de México, directora de la sección interdisciplinaria de estudios de Asia y África del Museo Etnográfico, Juan Ambrosetti, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde además dirige un seminario sobre la historia de Asia y de África. Eduardo Bior es doctor en Ciencias Sociales, doctor en Sociología, es periodista independiente sobre América Latina y política mundial. Ambos, como los demás, son muy importantes colaboradores de Tectónicos. Andrés Rouget, que es antropólogo social por la UBA también, dirige el programa de investigación y extensión en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. No pudo venir el Calcaria por un problemita familiar, nada grave, pero tuvo que atender cuestiones familiares, lo vamos a extrañar. Jorge Boniac es profesor de Historia por la UBA, es docente de la UBA e investigador en la UNTREF, en el Centro de Estudios sobre Genocidio. Martín Martinelli está llegando, es doctor en Ciencias Sociales y Humanas y profesor de Historia en la Universidad de Luján y coordina el grupo especial de la revista Al Zeitoun en Claxo, Palestina y América Latina. También participa del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe por la UBA. Gustavo NG es periodista, es escritor, está especializado en China, es creador y editor de la revista Dai Dai y también del sitio Tectónicos. Y Daniel Simcha, que hoy ocupa un doble rol de expositor, pero también a cargo de las cuestiones tecnológicas y de imagen de lo que estamos haciendo, es periodista especializado en defensa y estrategia y junto con Gabriel Weinberg es que dirige el programa de Hilando Fino en la radio de Florencio Varela, la Jaureche, la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Es también licenciado en Artes con un diploma en defensa en la UNDEF. Dije a todo. No, yo lo nombré, Así que... No, bueno, pero nosotros ya nos hemos presentado. Gabriel por Hilando Fino, yo estoy por Tectónicos, y nos interesan mucho siempre las cuestiones de la geopolítica y las nuevas relaciones internacionales. Y los 4 somos afiliados a y todos somos, los periodistas por lo menos somos afiliados a este querido sindicato de prensa de Buenos Aires. La idea es que arrancáramos por orden alfabético. Marisa Pinó suele estar al final por su letra P, pero hoy sos la primera, me parece, porque no vino. No llegó Martinelli. Por eso no llegó Martinelli, así que ella no quería empezar. Sí, me equivoqué por eso, pero yo creo que ella, que es especialista en África y lo que está sucediendo sobre todo en el centro de África, es también reflejo de este choque de placas tectónicas. Si querés puedes hacer una introducción un poquito más grande para justificarlo, pero me parece que vale la pena, ¿por qué no arrancar por África, ¿no?
Buenas tardes. Sí, yo quería empezar un poquito más atrás todavía. No voy a empezar con la cuna de la humanidad, que es África, ¿no? Pero sí, un poquito más atrás. Y se había hecho referencia a la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y cómo en este relato que estamos tan acostumbrados a escuchar y acostumbradas a escuchar, no se habla de la participación de China, de Rusia, pero tampoco se ha hecho una historia descolonizada de la Segunda Guerra Mundial que incorpore también a la participación de los africanos o de las sociedades de lo que es hoy la India, ¿sí? O de los países del sudeste asiático también, que tuvieron una participación muy importante. Entonces también me parece que vale la pena en este día de recordación de la claudicación del nazismo en Europa, que no es de toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque después estuvo las masacres de Hiroshima y Nagasaki, recordar también esa participación y ese momento. Y en ese sentido, me parece que en ese orden internacional que se creó y que ahora lo vemos tan en crisis también, está esta discusión de la participación de las sociedades no blancas, ¿sí? Porque también el sur global es un sur global de marrones, de amarillos, de rojos, de distintos colores, ¿sí? De negros, de gente que no es blanca, porque una de las cosas que también en ese que se creó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial fue ese mundo multipolar y donde se tendía con idas y vueltas, con avances y retrocesos hacia una sociedades más integradas, más democráticas, como se mencionó aquí, democracias con problemas y demás, pero más integradas, y en esa integración también se pensaba terminar con las diferentes formas de segregación racial que se fueron estableciendo y donde había un orden diferenciado entre las voces que se escuchaban y voces que podían ser, que tenían la autoridad para hablar, que eran fundamentalmente la de los varones blancos, ¿sí? Porque tampoco las mujeres teníamos esa participación, pero parcialmente la fuimos logrando. Una de las cosas que me parece que está pasando hoy día es que ese consenso mundial que se había logrado también está en crisis, porque también este mundo que se nos está proponiendo desde el triunfo de la segunda presidencia de Trump, fundamentalmente, y de las nuevas derechas, es un mundo que sea nuevamente gobernado por los hombres blancos, ¿sí? Porque la lucha, las discusiones de Trump por la cuestión de la inmigración es claramente tratar de que el país vuelva a ser un país de blancos. Entonces, me parece que poner en discusión, poner nuevamente sobre la mesa la cuestión racial en este momento es central. O sea, no podemos mirarlo de costado. Entonces, en ese sentido, y aquí Néstor hablaba de lo que pasaba en el centro de África y demás, hay una cuestión en la que África aparece nuevamente como un terreno de disputa por los minerales, por las tierras raras, porque es el continente donde hay mayor cantidad de tierras todavía para ser puestas en producción. Entonces también esto es importante. El tema de la tierra es central en el mundo, y en el caso africano no tengo ningún tipo de dudas. Y además agregaría esta cuestión de las vidas que importan, ¿sí? Esas vidas africanas entonces no importan tanto, hay vidas que tienen más valor, que merecen ser lloradas y otras que no, como sabemos, y en este punto es muy importante. Para terminar esta breve intervención, diría que en esta cuestión de lo racial lo vemos con mucha fuerza con la relación que está tratando de establecer Estados Unidos con Sudáfrica en este momento, donde está promoviendo un discurso, una narrativa de que lo que sucede en Sudáfrica, después de lo que nosotros conocemos, que fue el fin del apartheid, la participación de Mandela y las discusiones que podamos tener sobre cómo fue esa transición democrática o no, llevó
a una situación de genocidio blanco, ¿sí? Y entonces esa idea de que lo que pasa en ese país perdido al final del continente africano tiende a crear desde esta nueva narrativa que estoy viendo, es una idea de que la gente de color no puede gobernar, ¿sí? Quienes son negros no pueden gobernar porque lo que generan es la posibilidad de un genocidio blanco. Y entonces la derecha global también lo toma, o veo que lo está tomando como una narración de crear temor hacia el interior, porque si pensamos en Europa, Europa, por ejemplo, ya no es un país, ya no son países blancos, o sea, la diáspora africana y asiática está instalada, y entonces hay muchos problemas que se han generado en el interior, y entonces, bueno, tratar de volver a un orden pre-Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchas gracias. Bien, por el orden alfabético te salteamos, Gustavo, así que te toca a vos. Segunda, bueno, ya. Hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, primero celebro muchísimo esta reunión, celebro muchísimo el trabajo enorme que tomaron Irene y Gabriel por hacerlo. Cipreva que nos da el espacio, y la gente nos colaboró de Tectónicos. Tectónicos es en conjunto con el programa de radio, con Cipreva, Tectónicos, la idea es, creo que tenemos una convicción fuerte de que lo que pasa en nuestro país está determinado por el escenario en el que está nuestro país, ¿no? Que no es solamente somos producto de una mecánica interna, y entonces es muy importante saber para tomar las decisiones correctas, y por eso, digamos, creo que estamos trabajando en esto, ¿no es cierto? En poder reunir a gente que sabe comunicar, y que puede compartir. Y bueno, medio de comunicación en un mundo en que la comunicación está en una situación completamente anárquica, tratar de sentar de abrir un espacio de reflexión y de conocimiento profundo. Bueno, eso es lo que estamos con Tectónicos, Cipreva y con el programa de la universidad. Yo quería tomarme los minutos que me tocan para presentarles, contarles, no hice una elaboración propia, pero me encontré muy interesante algo que está hablando un investigador chino, el profesor Chang Lupo. Él es investigador del Instituto de Estudios de la Cuenca del Mediterráneo de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang. Y la posición está centrada exactamente en lo que vos dijiste al principio. Hay una versión desde el final de la Segunda Guerra Mundial de cómo fue la guerra, de qué pasó con la guerra, ¿no es cierto? Hay un relato, y lo interesante es que estamos en este momento, 80 años, estamos en un momento en que ese relato empieza a entrar en crisis, ¿no? Entonces empiezan a aparecer elementos como para que exista otro relato, ¿no? Muy fuerte, porque ese relato tuvo una maquinaria como la de Hollywood y tuvo toda la maquinaria de los poderes centrales de Occidente que son muy buenos, ¿no? Que son muy buenos, y bueno, han insertado, han creado un sentido común, han naturalizado un estado de cosas, y ahora que viene un cuestionamiento de esto, es como que es difícil, uno no sabe bien a dónde está parado. Les doy nada más que algunos datos de lo que dice este profesor. Primero él dice, bueno, el sentido común que es que la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre del 39 con el ataque nazi a Polonia, y él dice, sí, bueno, ok, pero también podemos recordar, no para suplantar la fecha, pero simplemente para tener en cuenta, el 18 de septiembre de 1931, 8 años antes, cuando el ejército de Kwantung, el ejército japonés, ataca Fujian en el nordeste de China. ¿Sí? Ahí empieza la invasión de Japón en el siglo XX, ¿no es cierto? Por esa época se conoce lo que es conocido como el Memorial de Tanaka, en que Japón expresa clarísimamente que China tiene que ser controlada para poder, Japón tiene que controlar China
para poder adueñarse de el sudeste asiático, India, Asia Menor y el Pacífico, ¿sí? Entonces la idea era, por eso es que Japón no ataca a otros países, sino que se concentra en atacar a China. Hubo 3,5 millones de soldados japoneses en la invasión de China, y que mataron 35 millones de chinos. Esta es la versión de este profesor. No es la versión, digamos, es una versión muy cercana a lo oficial, ¿sí? Todo lo que diga alguien de una universidad de China es muy cercano a lo oficial, pero no es exactamente oficial. Pero bueno, el presidente chino anteayer dijo 37 millones, ¿no? Pero bueno, China está hablando de más de 35 millones de muertos durante 14 años. Durante 14 años. O sea que en el marco, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, fue el conflicto más largo, ¿no? Bueno, y el ataque que hizo Japón, esto cualquiera lo sabe, contra China fue increíblemente inhumano, ¿no? Fue diabólico, incluyó guerra biológica en la que se experimentó con más de 3.000 prisioneros, incluyó lo que bien conocemos por lo que fue la masacre de Nanjing. China dice que hubo 300.000 muertos en esa masacre, el bombardeo a Chongqing, bueno, etc. Lo que dice este profesor es que es interesante tener en cuenta que de todas las fuerzas japonesas en el escenario del Pacífico fue involucrado el 26% y en cambio en territorio chino se involucró el 64% de las fuerzas de Japón. 64% es de armas y tropas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces un argumento de China es que China evitó, la resistencia de China de alguna manera fue una causa fuerte de que la Unión Soviética no tuviera que armar dos frentes. Un frente, ok, bárbaro. Este profesor da una cantidad de argumentos para decir, que China estuvo involucrada, incluso en el relato de Churchill y de Occidente, y que por eso es increíble que no entre en el relato actual. Ahora, lo interesante de esto, en el minuto que me queda, lo interesante de esto es que esto no es historia. O sea, lo que dice este profesor es que China, como de la misma manera en que no admitió el fascismo de Japón, de la misma manera hoy no admite el imperialismo norteamericano y todo el entorno del imperialismo norteamericano, que es el resurgimiento de los fascismos, y yo agregaría en el que está incluidas las fuerzas económicas que sostienen en la Argentina al presidente Javier Milei. Eso no. Bueno, buenas noches y gracias por organizar esto y por invitarme. Espero poder aportar alguna cosa, así telegráficamente. Voy a partir del último que dijiste vos. Esto no, el tema de la Segunda Guerra Mundial y el aniversario no es historia en el sentido que es una disputa ahora por el sentido de lo que pasó en la guerra, ¿no? Y esa disputa implica lo que explicó Gabriel, lo que estamos diciendo, ¿no? De la ignorancia, o la bajarle el precio al papel de la Unión Soviética, al papel de China, etc. Pero acá quiero introducir otro elemento, que es que también se le baja o se ignora la resistencia a las ocupaciones, la resistencia a las poblaciones civiles, las masacres a las poblaciones civiles y la lucha partisana, guerrillera, que se dio en toda Europa. Y también en los países, en China, en Vietnam, en Indochina, ¿no? Y la enorme masacre de población civil, que no fue solamente el genocidio organizado, orquestado por los nazis contra los judíos, sino también contra otras minorías, contra la población civil de la Unión Soviética, etc. Y esa lucha que en la mayoría de los países fue encabezada por la izquierda, por los partidos comunistas y por otras organizaciones por ahí menores, creo que se ignora porque también implica que
ese bajarle el precio a la lucha del Ejército Rojo también hay que hacer, también implica reconocer, si no se lo hace, que la propia población de los países que ahora son de la OTAN luchó contra los nazis, y además incluso la mayoría de los que eran combatientes eran con una perspectiva revolucionaria, no era solamente para echar a los nazis, porque eran de las organizaciones de la izquierda. Entonces, eso es una verdad absolutamente incómoda, y la otra verdad incómoda es el colaboracionismo de grandes sectores de las élites que ahora podemos rastrearlas hasta la actualidad, ¿no?, en muchos de esos países. Y también implica pensar que en los países colonizados también hubo resistencia, y no solamente al eje, no solamente a los japoneses y a los alemanes o los italianos, también a Inglaterra, en la India, Gandhi y Nehru y todos los dirigentes estuvieron presos toda la guerra, los metieron presos. Inglaterra los metió presos, hubo una hambruna en Bengala que causó, no sé, 2 o 3 millones de muertos. Por las necesidades de la guerra. Entonces hay un montón de cosas que están que se ignoran y que creo que hay que recuperar y revisitar, porque implican también recuperar la historia de los pueblos, la historia de las luchas, que nos traen también hasta el presente, porque me parece que a veces la perspectiva geopolítica de pensar que es correcta, ¿no?, de que hay una lucha entre la unipolaridad, la hegemonía yanqui, la versión trumpiana, digamos, de esa nueva hegemonía, tratar de recuperar, y la multipolaridad es lo único que está pasando, ese choque geopolítico, y es verdad, y es cierto, y está claro que es lo peor, ¿no?, de todo eso, pero también creo que eso tiene abajo, hablando de placas tectónicas, ¿no?, una especie de terremoto en las estructuras del capitalismo. Hay proyectos que se están agotando, viabilidad del sistema que está en crisis, y esa crisis provoca que haya proyectos encontrados dentro de la propia élite, entre las megacorporaciones y las burguesías tradicionales, digamos, que eso se está expresando, ¿no? Es algo como hipótesis, ¿no?, para pensar, ¿no?, entre esta ultraderecha que surge, la derecha más tradicional, cómo impacta también en las poblaciones, como sectores obreros adhieren a los postulados de la ultraderecha en muchos de los países, lo que nos pasa a nosotros también, digamos, formamos parte de eso, creo que no lo podemos ignorar, y dentro de ahí hay un montón de hipótesis que están, no sé, Varoufakis, que se hizo bastante famoso últimamente, habla del tecnofeudalismo, ¿no?, como una especie de superación del capitalismo para peor, ¿no? Y ese tecnofeudalismo está basado en su análisis en la primacía de las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Bueno, no vamos a explicar eso, véanlo si no lo leyeron, pero creo que a eso hace falta también incorporarle el aumento de la explotación de la clase trabajadora a todo nivel, de la precariedad, de la informalidad, y eso es parte de las tensiones y el desastre que está pasando. Y como última cosa, porque ya me están corriendo con el tiempo, un minuto, lo último que creo que justamente el aumento de la precariedad, el empeoramiento de las condiciones, la destrucción ambiental, todo el desastre que estamos viviendo, también nos obliga a pensar en recuperar proyectos de transformación sistémica, digamos, a nivel global. No solamente pensar en las confrontaciones en los estados, sino también en lo que hacemos los pueblos. Creo que eso es algo que hay que volver a discutir profundamente. Bueno. Ahí hay un micrófono. Después Dani, mírame a mí, porque a todos les digo, yo soy el reloj. Estoy siendo gentil, no lo cierro súper 5 minutos. Digo, ¿para qué? Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar, gracias a Cipreva y Tectónicos y Gaby con Hilando Fino. A mí, mientras los compañeros y la compañera iban hablando, lo que me venía a la cabeza es algo que con Gabriel venimos charlando desde hace 8 o 9 años ya, que es el tema de la guerra cognitiva,
herramienta, ¿no? Cuando estamos hablando de crear sentido sobre determinados hechos, que es como una siembra. A partir de esa siembra, después tenemos productos como por ejemplo lo que decían los compañeros también, el actual gobierno de la República Argentina, octava superficie en el planeta, y estamos viendo a ver cómo seguimos, como bien dijeron, sosteniendo las actividades de una herramienta del imperialismo como es el Fondo Monetario Internacional. La construcción de sentido a partir de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial a mí me parece que nos remite sí o sí, paradójicamente, a la obra de Stonor Saunders, una investigadora, una periodista, investigadora británica, que hizo un libro que es fenomenal, se lo súper recomiendo, La CIA y la Guerra Fría Cultural. En ese libro se especifica bien cuál es la operatoria dentro de la estrategia general de dominio de los intereses norteamericanos, sobre todo. En este caso, Saunders hace una diferencia entre lo británico y lo norteamericano, y cómo van precisamente construyendo distintos relatos. Son los fundadores de una izquierda no marxista, por ejemplo, ¿no? Una cosa un tanto, desde mi punto de vista, disculpen la ignorancia, un poco extraña. Pero entonces, otra obra también para recomendar dentro de esto de la construcción de sentido es la obra de Benedetta Calandra y de Marina Franco, La Guerra Fría Cultural en América Latina, que hay un capítulo que se los recomiendo porque ahí uno empieza a entenderlo, de qué hablamos cuando hablamos de guerra cultural, de guerra híbrida y sobre todo de creación de sentido, que es la parte de Puerto Rico y el chupacabras y los enanitos verdes, de cómo la CIA, a partir de determinadas inversiones en la materia de comunicación y a partir de las vulnerabilidades, de un fino estudio de las vulnerabilidades del pueblo puertorriqueño, empieza a elaborar una, entre comillas, leyenda que todo el mundo se la termina creyendo, y después además los distintos medios vinculados al poder comunicacional norteamericano terminan instalando en toda Latinoamérica. El tema del chupacabras, de las bestialidades que hacían con los animales que aparecían destruidos, destripados, sin sangre, era una cosa horrible. Además estaba vinculado a unos hombrecitos verdes que aparecían de unas naves, etc. El tema es que todo eso, ese relato y ese discurso se da a partir de la Revolución Cubana. Los enanitos verdes eran precisamente los uniformes de los barbudos cubanos, ¿no? Entonces empezaban a trabajar, y estos enanitos verdes venían a destruir y a desestabilizar el concepto de vida comunitaria que tenían los puertorriqueños, en donde estaban operando fuertemente los movimientos independentistas. Entonces la construcción de sentido, que nosotros la vivimos desde la época de Rockefeller, estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos nos corta la provisión de película para el desarrollo del cine. Gardel no se muere en Colombia de casualidad, sino que se muere porque era un astro de la música en ese momento y porque sus películas eran éxito en todo el mundo. ¿Y por qué eran éxito en todo el mundo? Porque la Argentina era una potencia a nivel artístico audiovisual. Los norteamericanos, con Rockefeller a la cabeza y su plan de buenos vecinos, inmediatamente descubren el poder de la cuestión cultural y comunicacional, y el error nuestro estratégico fue el no tener industria propia de celuloide para las películas, y empezamos a pasar a segundo plano, empezó a subir México y nosotros quedamos totalmente relegados. La idea de la construcción del poder, la idea de la construcción del sentido es un eje fundamental como para poder sostener la hegemonía. Y cuando hablamos de la hegemonía estamos hablando de que vienen tres tipos y hambrean a 45 millones de argentinos y te dicen, no, está todo bien, no hay inflación. Claro, tía María me subió de 6.000 pesos a 9.000, ¿cómo que no hay inflación? ¿No? Digo tía María por una cuestión de no hablar de las papas y el pan. Pero entonces, el gobierno nuestro actual, por ejemplo, asesorado, no porque sean ellos inteligentes, sino asesorados por determinados profesionales de la comunicación. Estamos hablando de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, técnicos en comunicación audiovisual. La, no sé si bendita o maldita Universidad de Stanford, con sus tecnologías persuasivas dentro de lo que tiene que ver con los celulares y toda la comunicación,
evidentemente van construyendo un relato. Y el pobre tipo que viaja en el 148 a las 6 de la mañana para ir a trabajar, compra ese relato, porque ese relato obviamente opera desde el punto de vista cognitivo, generando una sensación de comodidad y de placer. Y esa persona después termina votando a quien después lo termina esclavizando, ¿no? Así que, para cerrar, lo que se venía diciendo de quién escribe la historia, me parece que es fundamental entender la construcción del sentido como eje fundamental para sostener la hegemonía, en este caso, del mundo anglosajón. Nada más. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero hablar un poco sobre el problema de conmemoración y orden político internacional. Y quiero tomar como punto de partida un libro que el general Perón escribió en 1968, La Hora de los Pueblos, en el que él diagnosticaba, por un lado, la crisis del imperialismo norteamericano como lo que era una crisis de superproducción, es decir, una crisis del dólar, déficit de balanza de pagos, etcétera, etcétera, y la crisis que atravesaba ya en ese momento la Unión Soviética en su área de influencia, que se había producido el levantamiento en Checoslovaquia, donde la Unión Soviética y sus aliados tuvieron, por lo menos así lo declararon, se vieron obligados a intervenir militarmente, y diagnosticaba que en un proceso de integraciones progresivas se iba a pasar de los estados nacionales a los estados continentales y de ellos a un nuevo universalismo, pero que ese universalismo dependía de la evolución de la lucha. Podía ser un universalismo oligárquico o un universalismo popular. Y señalaba lo siguiente, el diagnóstico de crisis que el general Perón hizo en ese momento es absolutamente actual. El libro es un libro presente, un libro del presente, para leer el presente. Es decir, la crisis, los norteamericanos pudieron postergar el estallido de la crisis gracias a las maniobras financieras con el dólar, abandonando el patronoro en 1971, con la revolución científico-tecnológica a partir del fin de los años 70, con la carrera armamentista, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Pero la crisis estalló. La postergaron, pero la crisis estalló, y la crisis que hoy, que desde 2007 está viviendo el capitalismo occidental, es la crisis que se diagnosticaba ya a fines de los años 60. El bloque soviético también estalló. También estalló simplemente porque el poder burocrático fue incapaz de desarrollar la productividad al nivel que requería su población y la posibilidad de competir con el bloque occidental. El general Perón decía, este dilema de entre un orden imperialista y un orden popular lo heredamos de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, si yo coincido, la guerra mundial en Europa la ganó con un altísimo sacrificio en vidas, 25 millones, de la Unión Soviética, pero el orden político internacional que se estableció inmediatamente después, al final de la guerra, en las conferencias de Yalta y Potsdam, fue un orden político internacional a costa de los países europeos, de todos, porque tanto de Occidente, los países occidentales quedaron sometidos a la Alianza Occidental, no importa el plan Marshall y lo que pudieran hacer con el estado de bienestar, eso estaba sostenido se basaba en un solo elemento, que era el petróleo barato.
apenas el petróleo se encareció, el estado de bienestar se fue al diablo. Y en la Europa central y oriental, la zona controlada por la Unión Soviética, como acabo de decir, un poder burocrático que si aflojaba la cincha para aumentar la productividad, perdía el control político, y si quería mantener el control político, reducía la productividad de la economía. O sea, era un dilema insalvable. Alternativas, en esa época, en 1945, el único modelo alternativo que hubo fue Argentina. Es decir, que entre otras causas, una de las razones del fracaso es su aislamiento. Precisamente casi coetáneamente con la caída del peronismo, en septiembre de 1955, unos pocos meses antes, se hace la conferencia de Bandung, que, como aquí se dijo, fue un inicio. Pero en la conferencia de Bandung se retoman los principios de un orden internacional sin hegemonías, de coexistencia pacífica, de no intervención entre los estados, que se habían planteado en Argentina desde 1945. El orden instaurado en Yalta y Potsdam, en principio se acabó con la caída del muro de Berlín en 1989 y la instauración de un orden imperial único. Pero eso fue una distopía, evidentemente, porque duró ya 20 y poco de años después, ya estaba en plena crisis, en una crisis que estalló en 2007, nunca se resolvió y ahora se está dirimiendo en una lucha abierta de poder entre los bloques y también, como aquí se dijo, dentro del bloque occidental. Bien, buenas noches. La desventaja de ser último, que ya dijeron todo, ¿no? Así que sean tolerantes. Yo plantearía, si lo que estamos viviendo ahora en los últimos años es una crisis estructural que puede ser reabsorbida por el sistema y reconstruirse y seguir con algunos cambios, o efectivamente estamos frente a una crisis de transición que dio origen a un mundo diferente, nuevo y con cambios radicales. Néstor había empezado la presentación diciendo que estamos ante el retroceso, colapso de las organizaciones internacionales de posguerra, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc., que estaban basadas en un 90% en la divisa estadounidense, en menor medida la libra esterlina y alguna otra moneda como para que pareciera que era internacional. Eso empieza a resquebrajarse con la transformación de China, tal vez en la primera potencia económica del mundo. Según los valores que tomemos, no es la segunda, como se dice, sino la primera y por lejos. Y esto obviamente va de la mano no solamente de que el yuan puede ser una moneda de reserva que empieza lentamente a desplazar al dólar, sino que va de la mano del retroceso económico de los Estados Unidos en múltiples aspectos. Y por eso considero que, más allá de lo que Trump diga, que es un bocón, si quieren, si me permiten, una cosa es lo que diga, que es provocativo y dirigido al público interno, y otra cosa es lo que hace. Entonces, lo que está haciendo es acotar los conflictos internacionales en los que Estados Unidos puede participar, porque efectivamente es una potencia en retroceso. Si puede reconstruir su poder y volver a avanzar es otra cuestión que veremos a futuro. La confirmación de que ese bloque occidental está en retroceso es la derrota de la OTAN en Ucrania, donde, más allá del asesoramiento de inteligencia, del envío de armamento, de militares que coordinan las acciones de las Fuerzas Armadas ucranianas, lo que vemos
es que la guerra de desgaste que planteó Rusia contra la OTAN está empezando a producir un resultado ahora. Y este retroceso de la OTAN lo podemos relacionar con el surgimiento de otras potencias militares regionales. Irán, que uno a veces lo asocia al atraso, al fundamentalismo, está encabezando innovaciones tecnológicas a nivel militar. Corea del Norte, que uno también subestima, y China, que siempre se dice que copia la tecnología occidental. En el actual enfrentamiento entre la India y Pakistán, los cazas Rafale, que son los más caros del mundo, 220 o 30 millones de dólares por unidad, fueron destruidos por cazas chinos, entre comillas, tecnológicamente inferiores, que valen 40 o 50 millones de dólares. Eso es la confirmación de un retroceso militar y tecnológico del mundo occidental. Y en ese contexto de resquebrajamiento de esa hegemonía cultural, militar, económica de Occidente, tenemos que insertar el avance de las derechas. Derechas heterogéneas, derechas que podríamos dividir en dos categorías. Los grupos que podríamos meter dentro de lo que llamaríamos soberanistas, Orbán o incluso la AfD en Alemania, y los que podríamos llamar subordinados o entreguistas, pongan los candidatos y líderes que quieran, y en Latinoamérica y Europa tenemos varios, pero es una derecha muy heterogénea. Tenemos una derecha muy heterogénea porque plantean en algún punto ponerle un freno a la OTAN, que los estados nacionales intervengan en la economía. Digo, es una derecha atípica en relación a lo que la gente de mi generación llamaba derecha. Habría que repensar la terminología política. Y esto va de la mano de la crisis de la representatividad. El hecho de que alguien como Milei o Bolsonaro, digo para el contexto en el que nosotros nos manejamos, puedan convertirse en presidentes, no habla solo de la influencia de los medios, sino del público que es votante. Y para concluir, lo que tendríamos que ver en base a todo esto es si esas transformaciones conducen al fin de la globalización o estamos frente a una refuncionalización de la globalización de la mano de la desdolarización. Por eso digo, hay que ver si esto es una crisis meramente temporal, grave, nos va a afectar, o es una crisis estructural que dé pie a una transición a un mundo diferente. Gracias. Se va a licitar el tiempo que tenía. Que tenés algún amigo para... Me parece que es el momento del intercambio entre ustedes. A ver si alguno de ustedes quiere preguntarle o contar algo o sumar o discutirle. Pelearse, ¿por qué no? O pelearse o sumar, como les parece. 3 minutos. Si puedo... En Brasil dicen desafiar, ¿no? Yo necesito desafiar a Andrés acá con una idea, pero en realidad es para reafirmar, pero cuando primero está, como dice Néstor, el orden está estallado, pero un nuevo orden todavía no está consolidado. Estamos en un momento, entonces hablamos de sur global y como necesitamos la consolidación, queremos pensar que es algo que ya está estructurado. Y la verdad que decimos sur global para decir algo que no sabemos bien, una heterogeneidad ahí, una dinámica que no sabemos qué forma tienen y si va a alcanzar una forma cristalizada.
Ahora, dentro de eso, la idea de multipolaridad está tomando como cierto cariz, como, no digo bucólico, pero es como lo mejor que puede pasar en la multipolaridad. Entonces, la verdad, a mí me genera un poquitito, en principio, si es multipolaridad en contra de unipolaridad norteamericana, bueno, desde ya, no hay nada que decir. Inclusive, si es multipolaridad en la forma de bipolaridad, tampoco estaríamos en una situación muy buena. Multipolaridad habla de cierta tendencia a una democratización internacional en donde cada país es un voto de verdad, ¿no es cierto? Ahora, acá es donde a mí me viene un poquitito, o sea, no siento que pensar la multipolaridad, por dos motivos, no siento que es como la panacea, no siento que sea, ahí cuando lleguemos a la multipolaridad, todos vamos a estar bien. Por un lado, porque ya conceptualmente, multipolaridad significa multiperifericidad, como se diga, muchos polos, muchas periferias, puede ser, ¿cierto? Conceptualmente. Y segundo, que multipolaridad es de naciones. Entonces, a mí cuando no se cuestiona para nada la cuestión de la nación, creo que hay un problema, ¿no es cierto? Cuando China tiene como este principio sagrado, el principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados, bueno, le damos la bienvenida y queremos que realmente esto tenga vigencia en todo el mundo. Ok, ¿por qué? Nuevamente porque es en contra de lo que hace Estados Unidos y lo que ha hecho Inglaterra, de meterse en otros países y hacer cualquier cosa. Ahora, también no injerencia es no meterse, o sea, si de repente la cooperación con Argentina, China puede decir, mira, nosotros, la cooperación con Argentina significa una gran ganancia, un gran enriquecimiento de la Argentina, se está hablando de un país, pero a lo mejor es solamente un pequeño sector el que se queda con todo ese beneficio. Entonces, no estamos hablando del pueblo. Entonces, ahí viene también, me suena mucho lo que acaba de citar de Perón, ¿no es cierto? Cuando habla de la hora de los pueblos, me parece que había cierto cuestionamiento con esto, ¿no es cierto? Entonces, digamos, vos fuiste por ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, un poquitito, no sé, quería tu reflexión sobre esto que se me ocurrió a partir de lo que dijiste. Para usar su rato. Bueno, no sé por qué me desafías a mí solo, porque me parece que es para todos. Yo coincido bastante con lo que decís y por eso no hablé demasiado de ese tema, lo mencioné al final. Y creo que hay que recuperar también algunas categorías históricas del marxismo, que son las clases sociales. Cuáles son las clases sociales que se están enfrentando y cómo eso también es internacional, no es solamente adentro de cada estado. El problema es que eso está muy confuso. ¿Cuál sería el proyecto de la clase trabajadora ahora? ¿Cuál es? Parecía que lo perdió. Parecía que la clase trabajadora está tan fragmentada a nivel mundial y a nivel de cada sociedad que no nos reconocemos como clase trabajadora, gente que trabajamos, ¿no? A veces ni siquiera sabemos cuál es nuestro patrón. Pensemos en los trabajadores de las aplicaciones, etc. Bueno, eso se está difundiendo, es parte del panorama, y a mí me parece que la perspectiva que habla estrictamente de las disputas entre estados se lo pierde, ¿no? Ese aspecto de la crisis. Y en eso, hacia ese lado iba, y creo que bueno, vos también. A mí también me llama el tema de la multipolaridad, le veo esos dos aspectos, ¿no? No necesariamente bueno, ¿no? Y también el tema de la no injerencia, porque por ejemplo, la solidaridad internacional entre los pueblos y los trabajadores, ¿es injerencia o no es injerencia? Hemos perdido también esa perspectiva, ¿no? Pongo un pequeño caso histórico. Sabemos todos que Pol Pot hizo un genocidio en Camboya, que hizo un desastre, ¿no? Venía a la izquierda Pol Pot, ¿no? También a veces hay que hacerse cargo de los orígenes ideológicos, pero no hacerse cargo de Pol Pot, no nuestro, ¿no? Pero bueno, pero viene de ese lado, ¿no? Ahora, ¿quién invadió, ¿no? Camboya para destruir a Pol Pot? Vietnam. O sea, los comunistas vietnamitas. Y sin embargo, la ONU lo condenó durante años a Vietnam por invasor, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de cosas de ese tipo que aparecen. Ahora el mundo creo que está en un estado de confusión, donde, bueno, es difícil ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Y a veces esa lectura de los bloques nos lleva automáticamente a asignar esos roles. No sé, la Rusia actual no es la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Hereda los conflictos geopolíticos de la Unión Soviética, pero no es la Unión Soviética, el modelo económico es plenamente capitalista. Ojalá que se reconstruya un proyecto socialista en Rusia. Por ahora, no sé, por ahí creo que Jorge sabe mucho más de Rusia que yo, pero pareciera que no. El proyecto de China, ¿cuál es? También es toda una gran discusión, ¿no? Entonces me parece que estamos en ese momento de crisis que es muy difícil ver cosas claras mientras la estamos viviendo, ¿no? Las crisis se ven claras para atrás, ¿no? Para el pasado. Pero en el momento que estamos, bueno, podemos decir cualquier cosa, ¿no? Sí, yo pedí la palabra cuando te referiste, Gustavo, a la multipolaridad. Yo entiendo que nosotros estamos en América Latina, donde no hay multipolaridad, hay un solo bloque. Y el que no se somete, el palo, ¿viste? Solamente Brasil y México tienen cierto juego de cintura por tamaño y porque tienen élites que tienen otros intereses en la economía mundial y otro peso, entonces lo pueden hacer valer. Justamente ese es un signo, es decir, el poder que tiene México, siendo que México no tiene una industrialización propia, sino una industrialización subsidiaria de la norteamericana y de la china, es una demostración palmaria de la debilidad de los Estados Unidos. Hace 20 años Estados Unidos le pegaba 3 cachetadas y los mexicanos se callaban la boca. Es decir, hoy en día no pueden, porque la industria norteamericana solamente vive con México, y México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y Brasil, por su tamaño, como potencia absolutamente primaria, tiene un peso que puede modificar los mercados de commodities, de recursos primarios transables, y influir en gran medida sobre el valor del dólar. Entonces ese es el peso que tienen. Pero por lo demás estamos todos metidos, en América Latina estamos todos metidos en un solo, abajo de un solo polo. El problema que veo yo es roto el orden internacional de la posguerra y fracasado el sucedáneo del imperio único universal, es que estamos en una situación como en los años 30 del siglo pasado. Es decir, hoy estaba leyendo un informe sobre los sistemas de clearing interbancario, ¿sí? Porque conocemos el SWIFT, que es el que usamos todos en América Latina, es decir, con sede en Bélgica, de propiedad norteamericana, como está confirmado, intervenido por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que capta todos los datos de las transacciones, es el sistema hegemónico. Pero resulta que en los últimos años han aparecido un montón de otros sistemas, no solamente el chino, que está creciendo e incluyendo cada vez más países y más bancos, sino en África, la Unión Africana, en India. Es decir, hay un montón de sistemas de clearing que indican centros económicos, son indicios de centros económicos. Mi temor es que al no haber instituciones políticas internacionales que tengan la capacidad de mediar, de arbitrar, de organizar las relaciones, avancemos, nos pase lo de los años 30. Esto se resuelva militarmente. Suerte que vino Martín Martinelli, porque yo iba a decir que nos quedaba un poco... Porque nos quedamos un poco con una mesa sin una pata, que es el conflicto en Medio Oriente. Antes de darle la palabra, lo que quería poner también en el debate, dos cositas que me interesaron muchísimo, bastante de Marisa y de Jorge, muy breve, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es si esta transición del sistema mundo
va hacia un mundo mejor o a un mundo peor, y a un mundo que refleje las necesidades de las clases populares y de las mayorías, o a un mundo oligárquico. De eso se trata. Lo que plantea Marisa es muy interesante, la disculpamos que se tiene que ir un ratito antes, ya había dicho, pero es que el proyecto de la extrema derecha, entre otras cosas, tiene como objetivo reinstalar, por ejemplo, el poder del hombre blanco, ¿no?, en el gobierno. Eso sería una forma reaccionaria de transitar este momento de transición, valga la redundancia. Y Jorge planteaba si esta es una crisis absorbible por el sistema o no. Hasta ahora la crisis, el capitalismo las reabsorbió, la del 29 y tantas otras, que parecía que se venía el mundo abajo y no se vino abajo. Yo creo que el punto clave ahí, también lo sintió Jorge, es el tema de la moneda, y por eso es interesante también lo que planteaba Eduardo, es decir, el tema monetario es clave, el dólar es lo que sostiene este sistema, y en ese sentido, como expectativa, es que los BRICS, que yo creo que son la vanguardia del sur global, deberían institucionalizar en algún momento algunas de los instrumentos que tienen, entre otros el tema de la moneda y el tema del clearing. Me parece que si los BRICS no avanzan en esa dirección, no solo ampliándose a más países, sino con una agenda y con una institucionalidad, bueno, ahí vamos a tener problemas. Si quieren dar la batalla, creo que se tiene que institucionalizar en ese sentido. Y bueno, no sé si alguno de los que mencioné quiere decir algo, pero si no, le daría la palabra a Martín. Un poco de la calidad de lideramiento, recuerdo un poquito cómo venimos. Una observación muy breve, que lo que planteaba Gustavo en cuanto al interrogante de si este es un mundo mejor, si el mundo multipolar es en sí mismo la solución, es que algunos de esos liderazgos regionales que mencionábamos siguen con las mismas prácticas que se sostuvieron en la hegemonía norteamericana. Y dos ejemplos muy breves. Uno es lo que pasó con Turquía en Siria, o sea, la intención de generar a través de la acción militar una restauración de un poder regional que no atiende justamente a los principios de Bandung. Y otro es lo que está pasando en este momento entre India y Pakistán. Me parece que ahí es donde surgen las dudas y ahí es donde hay que reafirmar la necesidad de que esos principios de Bandung sean los que rijan el nuevo orden internacional. Bueno, yo te había presentado antes, así que puedes agarrar ese botoncito abajo. Hola, Martín Marinelli. Martinelli. Es igual nombre, igual apellido. Martinelli. Martín Martinelli. Bien. ¿Lo presenté cuando hablé? Sí, lo presenté. Sí, bien. Arranco. Sí, arranco. Bueno, ya habrán hablado de la organización y todo esto, que es un lujo. Tectónicos, no participar, yo creo que somos la representación de un movimiento nuevo en el sentido de discutir estas ideas, y este lugar me parece más propicio y uno de los más propicios que... en consensos. Quizás utópico lo que digo, pero coincido que es un peligro para los BRICS. En eso tenés razón. Sí. Coincido con lo que dijo Néstor, que es fundamental que los BRICS den un salto cualitativo, que deje de ser una reunión de amigos para hablar de temas internacionales, porque si no se estaría recreando lo que pasó en la década del 60 y 70 del siglo pasado, que fue el movimiento de no alineados. Parecía que surgía una organización que planteaba una alternativa a ese mundo bipolar, y después viene la crisis del 73, la crisis del petróleo, el abandono del patrón oro, la derrota de Estados Unidos en el sureste asiático, el paso de las colonias portuguesas al bloque socialista. Parecía que Estados Unidos colapsaba, y lo que tenemos a partir del 90-91 es un mundo unipolar. Si los BRICS no crean un sistema de pagos, algún tipo de moneda común, esto puede ser algo que se vaya diluyendo en el tiempo. Y esto hay que contextualizarlo con lo que está haciendo Trump en Estados Unidos.
la deuda pública de los Estados Unidos supera el PBI. Estamos hablando de más de 30 billones de dólares. Este año vencen 9 billones 600 mil millones de dólares. ¿Tienen idea de la cantidad que estamos manejando? De esos 9 billones 600 mil millones, ahora en julio vencen más de la mitad, 6 billones 200 mil millones de dólares. Estados Unidos no puede pagar esto, es imposible porque tiene déficit fiscal, déficit comercial, con lo cual el mundo podría entrar en un colapso económico, excepto que Estados Unidos logre que los gobiernos tenedores de títulos de la deuda acepten canjear esos bonos que vencen a 20, 30 o 50 años. ¿Por qué aceptarían canjearlo? Si la cancha se embarra, si hay posibilidad de conflictos, de guerra, el dólar se convierte en una moneda de reserva estable, como fue durante las últimas décadas. Por eso que Estados Unidos esté hablando de que Groenlandia no sé qué, que Canadá va a ser una provincia más de Estados Unidos, que van a atacar Irán, es tratar de agitar el avispero para que la situación económica a nivel internacional se complique. Y los tenedores de dólares, no solamente en Argentina, digo, a nivel mundial, los tenedores de recursos inviertan en dólares. Es la única forma que tiene Estados Unidos de zafar de esta crisis mundial. Paréntesis, esto quiere decir que en los próximos meses el panorama internacional se va a complicar muchísimo más. Va a pactar con Rusia la retirada de Ucrania, pero le va a mandar armamentos a los ucranianos. Va a pactar la pacificación de Siria, pero va a financiar a los grupos rebeldes contra el gobierno sirio o a favor del gobierno. Va a financiar la represión en Gaza. Digo, el panorama se va a complicar de una manera extraordinaria si lo que pienso efectivamente es lo que se viene. Una cosita sobre el tema India-Pakistán, ¿no? Ahí hay un doble cruce también de herencias históricas, ¿no? No solamente el juego de alianzas, ¿no? Que es la herencia de la ruptura entre el maoísmo y la Unión Soviética, ¿no? Los rusos con la India y los chinos con los pakistaníes, pero a su vez la herencia maldita del Imperio Británico, que fue la que provocó esa división y ese enfrentamiento, ¿no? Bueno, que también era histórico entre musulmanes e hinduistas, pero que lo llevó al nivel de que es una hipótesis de conflicto permanente, ¿no? Estados Unidos y los ingleses siguen teniendo esas prácticas divisionistas y destructivas. Pero después, sobre este tema de los BRICS, aparte del aporte que me pareció muy bueno e importante de Jorge recién, ¿no? El tema de los BRICS y de estas formas, ¿no? Creo que también hay que prestar atención a lo que pasó hoy en Moscú, no solo por el desfile, que fue muy impresionante, sino por el espectro de alianzas que mostró ahí Putin, ¿no? O sea, quiénes fueron, ¿no? 29 jefes de Estado, desde pequeños estados europeos como Serbia y Eslovaquia, hasta Corea del Norte. Corea del Norte puso tropas que combatieron en la guerra de Ucrania, era algo que se decía que no, pero efectivamente estaban ahí los comandantes militares de las tropas de Corea del Norte, y también además estuvo, o sea, desde Lula hasta Kim Jong-un, que no estuvo personalmente, pero ese espectro de alianza es más que nada, no es solamente una alianza geopolítica y también y económica, en algunos casos también una alianza militar, una fuerza militar que se contrapone a la fuerza de la OTAN y de Estados Unidos. La OTAN de Estados Unidos, que no termina de quedar claro si se saca encima la OTAN o no, pero bueno, eso no, me parece que hay que mirar con atención, porque es un mensaje que también se quiso mostrar ahí, y hay algo que no es un detalle, la presencia de un joven líder africano que es Ibrahim Traoré, ¿no? de Burkina Faso,
que es un líder antiimperialista de una zona muy postergada de África, que es el Sahel, ¿no? Y que se está convirtiendo en un líder africano, ¿no? Está ocupando un lugar que hacía mucho que ningún líder africano ocupaba, esto de confrontar con los viejos poderes coloniales, y lo está haciendo, y estaba sentado ahí al lado de Putin. Desde Santa. Calzado por una 45 en el Bueno, retomo lo que planteaba de síntomas de época, lo que sucede en el Sahel como un movimiento antiimperialista. Creo que lo que sucede en Palestina es anticolonial y antiimperialista porque es contra el brazo, la herramienta en la región por parte de Estados Unidos, así como lo es Canadá, como lo es Australia, Corea del Sur, intenta que sea Taiwán, como lo es Ucrania, más allá de las actuaciones que hagan de que hay desencuentros o desacuerdos, lo es el eje de la OTAN, y ahí es donde creo que está la diferencia de lo que se denomina transición hegemónica, de lo que ayer hablamos en la presentación del libro. Se habló de la trampa de Tucídides, pero yo hubiese agregado el arte de la guerra de Sun Tzu, donde China, su estrategia es el enemigo que se enrosque solo, que pierda solo. Hace 40 años que China no interviene en guerras. Dicho esto, creo que hay que separar el agua en decir, estas son las organizaciones nuevas del eje que encabeza Rusia y China. Cada uno pone en lo que es más fuerte. A lo que dijo él, agrego la diplomacia de Rusia con los países africanos que se reúnen y a los que le condonó deuda. Estamos hablando de cuestiones simbólicas y materiales. Lo que plantea él del Sahel, que ahora busca la salida del mar por Marruecos, estamos hablando de cuestiones de lo que hay debajo del suelo, simbólicas, y que van a contagiar a otros pueblos. Por lo tanto, lo que me refería a separar las aguas, comparando las organizaciones. La OTAN, 1949 a la actualidad, organización militar que se expande hacia el este y se expande y ha causado ruina, destrucción, refugiados y muertos en el mundo. No hay un equivalente porque el Pacto de Varsovia se cayó, más allá de que la lectura que se haga de ello. Y acá del otro lado tenemos los 5 de Shanghai, 1996, 2001, la Organización de Cooperación de Shanghai, o casualidad, 6 meses antes de la invasión de Afganistán, sea por lo que haya sido esa invasión. Yo no creo, acaba de sacar un artículo Jonathan Cook de los 30 años de mentiras de Estados Unidos, de lo que hizo y de lo que destruyó en esa región del mundo. La otra por acá no hay un equivalente. El G7, pongamos que es el BRICS, pero el G7 es de los 7, a excepción de Canadá, países imperialistas del último siglo y medio. Japón, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, son 6 países que colonizaron, o casualidad, los que son del BRICS. O si bien fue Portugal que colonizó Brasil, la semicolonia china fue de Gran Bretaña, no fue que vino de la nada. Esos mismos países son los que lideran el G7 con la misma política colonialista y que sostiene, por ejemplo, a Israel, sin ir más lejos, un genocidio en este momento. Entonces, ¿el BRICS difiere? Sí. Está esta rencilla interna entre India y Pakistán. No es casualidad que en 2022 hayan derrocado a Imran Khan en un país de 270 millones de habitantes. No es casualidad que uno de los principales 6 corredores de la nueva ruta de la seda pase por Pakistán hasta el puerto de Gwadar para llegar al Océano Índico y conectarse con Irán. No es casualidad. Más allá que India sea un actor pendular, como lo es Turquía, que hoy... Pero Turquía se reúne con Rusia y al mismo tiempo es parte de la OTAN y al mismo tiempo es un centro en el mundo de paso de ideas de comercio, de cultura y tal. Pero, digamos que la lectura geopolítica... ¿Cierto? La lectura geopolítica es que hay cuestiones internas de por qué se desata esa guerra, pero la guerra, el genocidio en Gaza, tiene que ver con también el canal de Ben Gurión y la ruta alternativa India, Medio Oriente, Europa a China.
Porque el rival sistémico declarado por ellos, no dicho por mí, es China. Y segundo lugar, el rival está en los mapas del AUKUS hechos por la geoestrategia británica. El rival principal sistémico es China. El rival, dice como una rivalidad, en otro sentido estoy pensando en inglés, pero es Rusia y el otro es Irán. Lo dicen ellos, no se me ocurrió a mí. Así como Brzezinski dijo, tenemos que evitar que estos tres se unan, aunque difieran ideológicamente, lo dijo en 1997, previo al proyecto del nuevo siglo americano. Y para mí, ahí está el nuevo siglo americano, en Brzezinski, en el Gran Tableau Mundial. Y se están asociando porque los otros los sancionan, porque no les compran petróleo, porque les prohíben usar el SWIFT. Y Irán comercia cada vez más con India, cada vez más con China, con un tratado de 25 años, cada vez más con Rusia. Y por la cercanía y por la letalidad que tuvieron los otros actores en G7, en la OTAN, en la Organización Mundial de Comercio, y todo lo que formó y lideró Estados Unidos está mínimamente desgastado, hasta la ONU, que también lo maneja. Y el BRICS no es el BRICS es BRICS más Organización de Cooperación de Shanghái, más el ASEAN, más la teoría de los tres anillos de Chen Xiaowen, que dice, primero está lo más cercano, después Asia, y después vamos a comerciar con los demás, que sería la política exterior china, porque China se hace fuerte, primero, que es la locomotora mundial de la economía, y segundo, que tiene otra política y otra forma de organización más equilibrada, que creo que es a la idea que iba Néstor. Gracias. Vamos a dar paso ahora a las preguntas de los compañeros presentes. La única limitación, hagan preguntas, no discursos, no más de 1 minuto de exposición por cada uno, con la idea de que los invitados puedan responderlas. Bueno, yo tengo la sensación, y me gustaría corroborarlo con los compañeros expositores, que la posición, el punto de vista y la política de Trump es una especie de utopía reaccionaria que no puede terminar, que no puede sino fracasar. Es decir, y este es el eje de mi razonamiento y me gustaría cotejarlo. No hay una clase social atrás de esa política. Es decir, los industriales que tienen una tejeduría o una fábrica de zapatillas en Indonesia no la van a ir a poner ahí agua. No van a haber trabajadores, no va a haber cadena de suministros. Es decir, esa utopía de reindustrializar por la vía de las aduanas a Estados Unidos me parece que es simplemente una utopía reaccionaria. Es un instrumento antiguo que ha perdido peso en el mundo contemporáneo. Felicitaciones, realmente sí. Es decir, el concepto estratégico de Trump es correcto. Es decir, Estados Unidos perdió la carrera frente a China, Estados Unidos no se puede seguir metiendo en tanto despelote como se metió en los últimos 40 años a través de la política neoconservadora. Tiene que replegarse en sus propias fronteras, y Estados Unidos necesita un mercado más amplio que el norteamericano para poder acumular capital. Por eso la conquista de América del Norte y del Caribe, por eso el Canal de Panamá, por eso lo de Canadá, lo de Groenlandia, lo de México, etc. El problema es que el gran enemigo de esa política, de esa idea política correcta de Trump, es la oligarquía financiera. Es decir, son los bancos, son los fondos de pensiones que viven de la deuda externa norteamericana. Y son los que gobiernan la Reserva Federal. Estados Unidos es el único país del mundo que tiene un banco central privado, que no está gobernado por el Estado, sino gobernado por los bancos. Es decir, le diste al tiburón el gobierno
el gobierno de la pescadería, claro. Es decir, para poder enfrentarse a esa gente y lograr que la Reserva Federal baje las tasas para que vuelva a haber crédito, etcétera, etcétera, él tendría que lograr una gran movilización popular. El problema es que tiene un discurso ideológico absolutamente reaccionario, con lo único que convoca es a las iglesias evangélicas y a una manga de atorrante que puso en el gobierno, que no valen nada, que les son disciplinados. Pero fíjense lo que le pasó en la sesión de Seguridad Nacional. El tipo más importante de la Casa Blanca, que es el que a las 6 de la mañana le lleva al presidente los memorandos con lo que pasó en el mundo. Mike Waltz lo tuvo que echar porque el tipo le hacía lobby a favor de Israel para que atacara a Irán. Y Trump inteligentemente no quiere atacar a Irán. Entonces, ¿a dónde lo despachó? Y eso es un signo. Lo despachó a la Embajada de las Naciones Unidas. Eso muestra la poca importancia que tienen las Naciones Unidas hoy. Entonces, el problema de Trump es que Trump no tiene cuadros, no tiene masa, no tiene con qué hacer lo que él quiere hacer, que sería, en realidad, el programa político-económico de Trump es un programa revolucionario. Yo lo suscribiría si no fuera por toda la ideología y los factores reaccionarios que hay atrás. Pero no tiene con qué. ¿Puedo? Sí. En relación a lo que dijo Javier, Eduardo, hay que pensar que Trump, una parte de lo que dice puede tener que ver con lo que piensa, otra parte de lo que dice es para ganar respaldo entre cierto electorado. ¿Qué electorado? Blanco, anglosajón, protestante. ¿Por qué? Porque necesita esos votos para tratar de enfrentar a los grupos de poder. Pero como todo presidente en Estados Unidos, una cosa es quién tiene el título de presidente y por dónde pasa el poder es otra cosa. Entonces, tomando en cuenta esto de, por ejemplo, los aranceles buscan reindustrializar Estados Unidos. Es un absurdo, el mundo está globalizado y son las propias empresas estadounidenses las principales beneficiadas. Pero si sube un 10% los aranceles, baja el déficit comercial un 50%. Solo con eso ya está cubriendo un hueco. Ahora, ¿le interesa que vengan las industrias que hacen zapatillas? No, eso es absurdo porque el costo de la mano de obra, la energía, no lo haría rentable y le echaría en contra, en caso de que se produjera, le echaría en contra a su propio electorado que quiere seguir teniendo productos baratos del exterior. Pero sí está repensando en las industrias de alta tecnología. Eso sí lo quiere de la puerta para adentro. Y de ahí algunas concesiones para tratar de que inviertan. El asunto es si van a invertir, ¿sí? Entonces es una jugada cuyo resultado no vamos a ver, no en el gobierno de Trump, no lo vamos a ver por ahí por muchos años. Si esta lógica de reindustrialización selectiva la mantiene el próximo gobierno. Gracias. ¿Más preguntas? Perdón. Bueno, yo coincido con esa idea y aparte también con lo que dijeron acá los compañeros. Me parece que el proyecto de Trump es un proyecto que tiene un par de ideas claras, pero improvisadas. Claras, pero improvisadas. El enemigo real es China, no es Rusia. Acabemos con ese conflicto que no consume dinero, que no es negocio, piensa como un empresario que hace negocios arriesgados. Entonces sube apuestas ridículas para negociar otras cosas que si no, no podría negociar. Va al canal a los panameños y dice quiero el canal de vuelta porque se ven los chinos y los panameños terminan hablando de cosas que ya estaban cerradas hace 30, 40, 50 años. Y ni hablar de Groenlandia, que es otro. Entonces tira absurdos que después le sirven para negociar. Eso lo puede hacer como empresario inmobiliario, como presidente de Estados Unidos, es un poco más peligroso y cuestionable.
Y después hay cosas también que me parece que son, esta es la otra utopía de traer de vuelta, de romper la globalización. O sea, de romper, lo que está hablando quiere romper las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de suministro, que son la base de la globalización y toda la estrategia económica de los grupos de poder concentrados desde el final de la Guerra Fría hasta ahora. Quiere volver eso para atrás y eso es básicamente algo bastante difícil de hacer, ¿no? Y se ve también con el tema de la migración. Es decir, ¿cómo sacas a un mexicano de Estados Unidos, que son trabajadores que trabajan siempre por abajo, que bajan el salario de los otros trabajadores, especialmente los industriales, blancos, etcétera, que son los que quiere que le voten? Pero aparte que están totalmente implicados en la economía yanqui, son trabajadores esenciales, no pueden vivir sin eso. Entonces es un intento es una cosa muy dura que instaura instrumentos fascistas de control de la población y de la política, minoritario, porque nunca no va a poder usar 50 millones de personas. Es más, los mexicanos viven en Estados Unidos antes que los norteamericanos, ¿no? Si no podemos pensar. Entonces es imposible eso que está haciendo, y él lo sabe, Entonces el problema es hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde logra llegar con todas esas cosas. Hola. Sí, no. A mí, Andrés, me encantó que incluiste el tema de los trabajadores y de las clases sociales y de qué es lo que está pasando y lo que va a pasar con eso. No sé exactamente cómo decirlo y cómo hablarlo, pero estamos en un sindicato, así que viene muy a cuento. Y yo tengo la sensación, porque trabajé muchos años en un medio de comunicación, sobre todo en Diario La Nación, y fui parte, digamos, del equipo que experimentó el cambio tecnológico desde los del año 2004 más o menos hasta hace poco. Y tengo la sensación de que también pasa con esto algo con esta cuestión del trabajo y los trabajadores, que tiene que ver con que el mundo que nosotros conocemos, no todo el mundo, la parte del mundo en la que estamos nosotros, se rige por el pensamiento, por la estructura económica neoliberal que está como sostenida sobre todo por el mundo financiero, en donde el rol de los trabajadores está menoscabado y devaluado, pero porque el poder se ha sostenido o se ha acrecentado en estos 20, 30 años, no sé porque no soy una especialista, ¿no? Pero el poder se ha concentrado sobre todo en el mundo financiero, ¿no? En el mundo de la plata por la plata que se hace más rica con más plata, digamos, ¿no? Y donde la producción y el trabajo real y la producción concreta es como si hubiesen desaparecido, lo que para mí sigue siendo la verdadera riqueza universal, digamos, lo que el hombre puede producir cambiando la naturaleza y generando desde su trabajo y desde poner el cuerpo otra cosa. Yo lo que creo es que si hay un cambio, de que hay una necesidad de correrse de ese pensamiento, de que desde los trabajadores y desde lo que piensan el trabajo, y el trabajo incluido en este nuevo mundo en disputa, también hay que disputar ese sentido, ¿no? O sea, el sentido de la desvalorización del trabajo como un poder y como un generador de poder y de riqueza. Bueno, esto era, que hay que romper, me parece, no sé si quieren decir algo al respecto, pero me parecía importante decir esto, ¿no? Que en este nuevo mundo también una de las cosas que tenemos que hacer es cuestionarnos si esta devaluación del valor del trabajo es real o es una imposición de este sistema que se tiene que terminar para que la humanidad sea feliz. Bueno, eso. Sí, dale. Es parte de estas organizaciones que de alguna forma disputan un mundo bajo nuevas coordenadas, que compiten. Estamos hablando de un sistema
capitalista financiarizado, digital, tecnológico, donde hay en los BRICS y en el sudeste asiático la manufactura frente a los servicios, la terciarización y justamente lo que dijo, creo que Andrés o Jorge, o lo que agrego a lo que dijeron los dos y lo que decís vos, el trabajo concreto, y pienso en Levi-Strauss, lo único que transforma del humano es el trabajo manual que transforma la materia y la naturaleza en un artefacto, por lo cual creo que también, además de las potencias telúricas y marítimas, se está dando que los BRICS, incluyendo Brasil, por la deslocalización industrial, por el ajuste espacial y por un montón de cuestiones teóricas, no importa, que no ayudan, pero hay que entender que el tren que se usa acá y los trenes y demás se fabrican en unas fábricas con manos, tecnología ahora China o India o del que fuese, y no vienen Made in USA, vienen Made in China. China. Vamos a darle a... Ahí tenés uno más cerca. Yo quería formular una pregunta tirando hacia algunas puntas de este siglo XXI, Cambalache 2.0, donde tenemos una oligarquía financiera internacional que está basada en ese dinero por el dinero, que los que hacen cuentas pueden calcular en varias veces lo que es el capital real como factor de producción dentro del planeta. Tenemos un Estados Unidos donde hay una insatisfacción popular que lleva a elegir a una persona que promete una recuperación industrial de Estados Unidos, al mismo tiempo que hay un factor que no entiendo cómo encaja ahí, que es una tasa de desempleo relativamente baja. Pero que tiene un grado de razonabilidad cuando dice, bueno, necesitamos la industria en nuestro territorio, y hay muchas explicaciones de por qué tiene sentido, en contraposición con lo que decía antes, ¿no? Este universo de oligarquía financiera internacional, donde hay ahí un choque entre facciones de la oligarquía. Navegando en relación con todo esto está esa, que acá por ahí no se mencionó mucho, esa clase política europea que un analista español que a mí me gusta seguir, que es Adrián Zelaya, lo llama el Partido Único Europeo, ¿no? Que donde no importa si ganan conservadores o socialdemócratas, es siempre más o menos lo mismo. Los únicos que parecen ser disruptivos a esto son las que, a falta de mejor nombre, llamamos extremas derechas, ¿no? Pero de pronto tenemos una extrema derecha como la de Orbán, o extrema derecha entre comillas, no sé, como la de Orbán, que parece como una barrera soberanista ante toda la otra locura, la oligarquía financiera internacional, que está aparentemente en el mismo club que Milei acá, que es más globalista que el globalismo. Entonces, y en medio de todo esto, bueno, China con un sistema que parece ser, de manera de ver, un capitalismo, pero encapsulado dentro de un Estado que gerencia y le dice a ese capitalismo a dónde la sociedad debe ir. Y una cosa que por un recorrido muy diferente me parece que en Rusia es similar, ¿no? En ese aspecto. Bueno, ¿a dónde va la pregunta con todo esto? Yo crecí hablando de izquierda y derecha, ¿sí? Y más o menos, uno decía, mirá lo que pasa, Pol Pot es comunista y los vietnamitas son comunistas también, pero se están cagando a tiro, Pol Pot es un hijo de puta, bueno, todo esto, pero había una cierta, o sea, hoy, a mí, derecha e izquierda no me dice nada. Hace poco lo escuchaba a Grabois diciendo algo más o menos parecido, yo, si es por cuestión de posición, ¿por qué no hablamos de arriba y abajo? No sé. ¿Qué categorías necesitamos ahora? ¿Cuáles son las nuevas categorías que nos pueden orientar? Y si no las sabemos, ¿cómo las buscamos? ¿Por dónde las rastreamos? Gracias. Te tiro dos muy simples: pueblo y oligarquía. Tenés 8 hombres, son solamente hombres, ninguna mujer,
que tienen el 50% de la riqueza del mundo. Sí, 7 son norteamericanos, 1 es francés, y que además es el fabricante de artículos de lujo, el dueño de Louis Vuitton, lo cual demuestra en qué nivel estamos. Porque antes era Henry Ford antiguamente, que fabricaba fierro. Ahora es un tipo que fabrica perfumes. Y del otro lado los pueblos. Es decir, para mí, perdón, si soy muy doctrinario, es o la hora de las oligarquías o la hora de los pueblos. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Algo que dijo Gustavo en principio y después dijeron Eduardo y Andrés. Respecto a la pregunta que hiciste de que era una crisis que se había hecho de tal magnitud en el año 30 y que ahora más o menos estaríamos igual. ¿Sí? Yo pregunto, ¿realmente estamos igual? Yo creo, me parece, que estamos mucho peor y que tiene que ver con algo que se dijo respecto de los recursos. O sea, el planeta está estallado. Hay una cuestión que dijo el general Perón en el año 72, en un discurso a los pueblos, hablando del ambiente. En ese momento se llamaba medio ambiente. Yo creo que desde entonces hasta ahora ha corrido mucha agua bajo del puente, pero no se ha mejorado la situación del ambiente. Y sobre todo, en relación a los recursos, se habló de distintos recursos, tierras raras, litio, etcétera, etcétera. Pero no se mencionó un tema central, ya y dentro de un poco nada más, que es el agua. Argentina, afortunadamente o lamentablemente, tiene agua en un 30% de su territorio, más que suficiente. Y existen los glaciares y la Antártida. Lamentablemente, Estados Unidos, Trump, pero no solamente él, sino las corporaciones que hay detrás, reclaman Canadá, Groenlandia, y yo diría, también Antártida está en el ojo de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Queremos el agua, pero gracias al gobierno de Alberto Fernández y al gobierno actual, que en eso continuaron la misma política, 14 provincias entregaron la administración del agua a Mekorot, la empresa estatal israelí que le quita el agua a los palestinos. Y tenemos, fíjate cómo cierra el círculo, que el candidato progresista para la ciudad de Buenos Aires se adhiere al Club Parlamentario de Amistad con Israel. Marcela Pagano es la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Rusia. ¿Nos quedan? Sí, para ayudar a la conclusión general, Russian Today dice que el sistema gremial argentino es obsoleto. Ayer, con respecto al paro de transporte. Digo, bueno, la confusión es generalizada. Es muy grande la confusión. De la pregunta sobre trabajo. No sé si es una pregunta, una reflexión.
Es una posición Termina Andrés, después Ernesto y vamos cerrando porque es un argentino. No, yo reafirmo que para mí sigue siendo una cuestión fundamental, ¿no? Digamos, los pueblos vivimos del trabajo, ¿no? Eso sigue siendo así. Lo ha dicho uno que se fue al cielo hace pocos días. Así es. Eso sigue siendo así y el capitalismo nos muestra todos los días. Es cierto que el capital financiero hace plata de la plata, es cierto que las corporaciones digitales están incorporando formas de explotación o de generar riqueza que no se basan directamente en la explotación del trabajo, sino de la información, los datos, etcétera. Todo eso es cierto, pero el grueso de la humanidad sigue viviendo el trabajo. Entonces, independientemente de cómo acumulen capital ellos, nosotros hacemos otra cosa y tenemos que ir, y sigue siendo nuestro poder. El problema, creo, es la fragmentación absoluta de la clase trabajadora que se ha ido generando en los últimos 40, 50 años con las transformaciones tecnológicas que no son inocentes, porque la tecnología es parte también de las relaciones de producción del capital, y siempre la tecnología busca, primero que nada, ahorrar mano de obra, o sea, expulsar gente, ¿no? Y esa gente que es expulsada no es que se va a la nada, tiene que vivir de trabajos cada vez más precarios, más informales, más fáciles de explotar, y siguen siendo trabajadores o trabajadoras, y se vuelve a la relación original de cómo era el trabajo al principio del capitalismo. Cuando Marx escribe El Capital, nadie tenía salario registrado, nadie tenía convenio colectivo de trabajo, era explotación, era salario igual, no estaba pensando en esas cosas. Y nosotros, durante todo el periodo del Estado de Bienestar, con las conquistas laborales, las conquistas del movimiento obrero, nos acostumbramos también a pensar que trabajo es tener un salario, tener registrado, y en realidad eso es cierto y hay que defenderlo, pero todo el que es explotado por el capital de alguna manera es un trabajador o es una trabajadora, y hay muchas otras áreas del trabajo que no entraban dentro de la concepción tradicional del trabajo y que cada vez son más amplias. Entonces el fenómeno de la superexplotación hay que incorporarlo al análisis de lo que pasa en el mundo. Creo que eso es esencial. Hola. Bueno, creo que fue el compañero Jorge que planteó una cuestión sumamente interesante, que la crisis de la deuda de Estados Unidos, creo que son 35 y pico de billones de dólares, y que ahora se vencen 6 billones de dólares, que el planteo es patearlo para adelante y como hace Milei, ¿no? Que resuelve con otra deuda. Ahora, eso tiene límites, a mí me parece, por eso quisiera pedirle la opinión. Eso explica por qué el oro, que valía 35 dólares una onza Troy en el año 1971, uno iba con 35 dólares y le daban una onza Troy de oro, ahora llegó a 3.000 dólares la onza y sigue, pica y se extiende. Y como dice el refrán, no hay nada más cobarde que $1 millón, nadie va a invertir en algo que todo pinta que se va al demonio. Entonces quisiera ver, porque acá se asomó la posibilidad de que ellos encontrarían la manera de que la sigan financiando por 30 o 40 años. Yo creo que esa situación no se va a dar. Yo creo que dentro de 6 meses vamos a ver situaciones muy duras. Ya se ve que a cada rato cierran el gobierno de Estados Unidos porque no pueden pagar los salarios y tienen que pedir autorización para volver a endeudarse. No sé hasta cuándo van a seguir con esa ruedita. Entonces quisiera que me den su opinión. En primer lugar, están pensadas una serie de estrategias. El hecho de que el oro subiera tanto en los últimos 2 años no es accidente. Los propios bancos centrales coaligados salieron a apropiarse de todo el mercado de todo el oro que saliera al mercado. Si el oro sube tanto, entonces hay que buscar dónde protegerse. Ergo, el dólar. Digo, esto es más que clarito. Primer punto. Segundo punto.
el aumento de los aranceles es una forma de bajar el déficit de Estados Unidos. No lo va a solucionar el déficit comercial. Bajar el déficit fiscal implica bajar la motosierra. Muy bien, motosierra, que no sé cómo se dirá en inglés. Sí, pero empezaron a cerrar los departamentos de salud, asistencia al exterior. Bueno, no voy a enumerar todo, y ahí ahorraron una cifra interesante. 250.000 empleados y funcionarios del Estado Federal. Bien, siguiente punto. En la medida en que crezcan las tensiones mundiales, va a crecer la venta de armamentos de Estados Unidos. Y sobre la venta de armamentos no solamente hay empleos de altísima calidad, no es que hay un tipo atornillando, ¿no? Ahí tenés ingenieros, digo, la crème de la clase obrera estadounidense. Eso va a generar una inserción laboral para sectores altamente calificados, no para los migrantes mexicanos, no, eso ya es secundario. Y va a generar ingresos fiscales por impuesto a la exportación y a impuestos internos que no interesa ver. Digo, por ese otro lado se va a cubrir otra parte del déficit. Cuando Trump amenaza con retirarse de la OTAN, en realidad lo que está diciendo es: muchachos, financien lo que nosotros ahora ya no queremos financiar. Una cosa era financiar a Europa contra el peligro comunista. Otra cosa es financiar a Europa contra Rusia. Pareciera que la propia Europa podría protegerse. ¿Cómo? Fabricando armamentos. Imposible, porque cerraron la mayoría de las fábricas de armamentos. Van a tener que comprar a Estados Unidos. No hay otra. Con lo cual ya tienen garantizado las ventas por los próximos 6 o 7 años, porque entre que se paga la compra y se entrega el producto, pasan años. Cerrando algunas bases, el precio de la coca ya subió, no porque hay inflación, sino por los estadounidenses. Bueno, yo no llego a comprar la coca, salario, otro producto, gasto de logística, gasto de infraestructura, es lo mismo, es casi lo mismo. Y ahí tenés una parte del intento de solución. Por eso empecé diciendo: ojo si estamos en una crisis, el sistema la reabsorbe, tirar 3 palabras, los dioses quieran, hicieron una crisis estructural que de paso a otra cosa. Pero eso estamos en medio del partido y no sabemos quién puede ganar el torneo. Se habla como una fecha de la Gran Guerra Patria. La Revolución China de 1949 marcó y está marcando el siglo XXI. Y yo te lo voy a plantear. China hoy es hija de la Revolución de 1949, más allá de lo que se quiera falsear y más allá de lo teórico. Un país periférico, no semiperiférico, con altas tasas de analfabetismo, pobreza, muerte de los recién nacidos y una pobreza en la distribución de la riqueza, porque siempre hay que medir cruzando la población. O sea, China, en paridad de poder adquisitivo, equivale a Estados Unidos, que es 1/4 de su población, pero en la distribución no llega al nivel ni de Portugal ni de España en un promedio. Pero China es una recontrapotencia, no es un país medio, ni no importa cómo esté distribuida la riqueza, sino que es un país continental. El imperialismo es la forma cruenta y violenta, porque ahí es indiscutible, más allá de cómo genere o gane los recursos, las empresas chinas en el mundo forman parte de algo estatal, que es el 45% de las empresas chinas que están en nuestros países, más allá de cómo nos organicemos en la CELAC, que nos quieran desunir y que nos planten a Milei para que no nos asociemos a Brasil, más allá de eso. Entonces el imperialismo es lo que funcionó hasta ahora, con guerras y destrucciones masivas, y si no es eso, mediante la coerción, es decir, la fuerza y el consentimiento. Entonces la guerra ahora sigue siendo un patrón, pero estas guerras, revolución e imperialismo, como lo que se mencionó de Ibrahim Traoré, lo que se menciona de lo que fue el socialismo del siglo XXI hace poco, las formas
chinas, porque recordemos que gobierna el Partido Comunista Chino, de 90 millones de personas, el partido más grande del mundo, y hay una hoz y un martillo detrás cuando está hablando los tipos que son los que gobiernan después a través de provincias y municipios. Más allá de que le digamos capitalismo como se llame, ellos reivindican y enseñan a Marx. Oficialmente. Acá nosotros lo estudiamos y extraoficialmente sería. Y entonces, el fenómeno actual es el correlato de que la máxima transformación del siglo XXI y del siglo XX, dicho por Arregui, es las revoluciones de independencia, por eso la palabra revolución, islámica de Irán en el 79, cubana, mexicana, nicaragüense, china, todas de las periferias. La emancipación, revolución, como se le llama. Y China, el ascenso a grandes tasas de crecimiento, 15%, ahora 10, después 5%, pasó como único caso de la periferia del centro, más allá que históricamente con India eran, previo al siglo de la humillación, las máximas potencias mundiales. Entonces, la lógica, la mentalidad, la concepción del tiempo, todo es diferente de China. No solo que no van a matar y no arman a un Israel para que mate bebés palestinos, ya no niños que tiran piedras, bebés calcinados y muertos que todos los podemos ver en las redes sociales, por supuesto no en los noticieros. Entonces, la dinámica no es igual. Hay que matizar y hay que estudiar y hay que entender qué es China. China es una civilización diferente, no es mejor, ni la mejor del mundo, ni la rusa, pero la diferencia del siglo XX y el XXI, la geopolítica fue 73 cuando Nixon se asocia con China, que ya estaba en respire con la Unión Soviética, y ahora China, el temor máximo de Estados Unidos, y que trató de bloquear Trump, es que está asociado China con Rusia. Las tres máximas potencias del mundo. Dos juegan de un lado, el otro pierde. Bueno. ¿Querés decir algo, Gabriel? No, solamente agradecerles a todos, contarles que estos debates que hoy tuvieron su primera forma en este formato, digamos, perdón la redundancia, van a continuar, porque la idea es que este intercambio permite un enriquecimiento mayor, no solo para el público, sino para todos nosotros. Así que próximamente estaremos anunciando la continuidad del ciclo. Les agradecemos mucho a todos los invitados y también a todos los que han venido a participar de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, una sola cosa, que ahora en junio, el 7 de junio, que es el Día del Periodista, este sindicato cumple 10 años de vida. Así que estamos en la previa al inicio de los festejos de esos 10 años, que espero que sea como una especie de preanuncio también, porque es un sindicato que justamente nadie nos puede decir que somos burocráticos, ni que tenemos viejas prácticas. Con las banderas históricas del movimiento obrero, las mejores banderas, este sindicato también habla y un sindicato de una profesión que está siendo absolutamente atacada, la primera atacada, digamos, de este gobierno. Ya tenemos 10 años y una práctica que habla de futuro, no solo del pasado, sobre todo habla de futuro, de un buen futuro para las y los trabajadores. Bueno, gracias a todos Con amor por este oficio que algunos piensan, y algunos con mucho poder, que hay que odiar.